Bien, esta noche estamos nuevamente con ustedes, saludándolos en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseando que todos ustedes estén edificando en la palabra de Dios, porque una de las cosas más bellas que puede hacer un ser humano es la dedicación a oír la palabra de Dios, porque el que oye la palabra de Dios tiene el privilegio de que Dios lo instruya para la vida inmortal. Es tan bello eso, es tan grande eso, que debemos nosotros preocuparnos mucho esta noche. Y por eso he tomado un texto especial en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Capítulo 2 del libro de los Hebreos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Qué texto tan hermoso en la Biblia. Ahí es el que vamos a tomar en esta noche para la meditación. Yo creo que nosotros debemos levantar hoy nuestros ojos al cielo, mirar hacia arriba, donde está sentado aquel a la diestra y en el trono de la grandeza, de la majestad en las alturas. Oremos en un momento. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres muy bueno y muy misericordioso para con nosotros, al habernos revelado tus caminos, al habernos revelado tu palabra, al habernos revelado tu voluntad. Señor, gracias te damos en este momento, oh Dios Altísimo, y te rogamos que nos dirijas a todos los que estamos al frente de este programa. Por la gracia de Dios, por tu gracia, Señor Jesucristo, estamos aquí. En tu nombre santo. Amén. ¿Qué significa para nosotros esta salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hay gente que ha oído el Evangelio por muchas oportunidades. Algunos oyeron el Evangelio una vez. Casi me hace llorar un amigo que oyó el Evangelio por un breve tiempo, pero siempre tuvo la oportunidad de haberse arrepentido o haber recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesús, haber recibido el Espíritu Santo, haber tenido conocimiento de la Biblia. Pero cuando más estaba interesado, la muerte lo sorprendió y se fue de esta vida sin la salvación de Dios. Porque es necesario que todos comprendamos en esta noche que tenemos que obedecer lo que Dios ordena para poder ser salvos. No podemos ser salvos en las imaginaciones de nuestra mente, de ninguna manera. Podemos ser salvos si hacemos la voluntad de Dios. Esta noche vamos a tomar este texto. Es necesario que con más diligencia, notarán ustedes Hebreos 2 primero, verso primero, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hay personas que han oído mucho el Evangelio y les parece agradable. Hay personas que han oído el Evangelio y algunos hasta han aceptado, han pasado a los altares, se han arrodillado, pero no han tomado en serio la palabra salvación. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo creo que esta palabra, nos deslicemos, en el texto bíblico que nos ocupamos, debe darnos un entendimiento especial. Si usted va por un camino y es angosto, y está llovido y está un poco liso el camino, se tiene que andar con una precaución tremenda, porque un desliz puede la persona irse falda abajo, puede irse hacia el abismo. Pero si la persona es percatada, anda con prudencia. Es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en Sodoma y Gomorra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De dónde en adelante dice la Biblia o habla de una salvación tan grande?
¿Quién no sabe que para que nosotros seamos salvos, a alguien tuvo que entregar la vida en una cruz? Eso lo sabe todo mundo. Pero el que estuvo en la cruz muriendo por los hombres es el inmortal Dios de Israel, que se hizo carne y habitó entre nosotros. No olviden, 1 Timoteo 3:16. Me agrada mucho este texto bíblico y es bueno que lo tengamos en cuenta nosotros todos los que estamos escuchando este mensaje, porque ese 1 Timoteo 3:16 nos está hablando que lo que habla en ese texto bíblico no tiene discusión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Oh Dios bendito. Oh, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, visto de los ángeles. Cuando el Señor salió del Jordán, nosotros vemos en San Mateo capítulo 4, cuando Él sale del Jordán, los ángeles lo ven salir del Jordán como si hubiera sido un hombre común más, pero Él recibió el bautismo en el Jordán para dejar sembrado un ejemplo para la humanidad entera. Que eso no lo repitió Marcos 16, 15 y 16. Prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para los hombres que reconocen su pecado. El bautismo es algo muy reverente, muy grande y muy poderoso, porque si lo obedeció el Maestro de Maestros, el Señor de los Señores, quien no tuvo una culpa, porque la Biblia así lo subraya, que Él no tuvo una sola culpa. ¿Qué tal nosotros que hemos tenido culpa desde la niñez? ¿Qué tal nosotros que hemos desobedecido a Dios desde la niñez? Por eso es importante tener las Sagradas Escrituras y confirmarnos nosotros de cómo obedecemos a Dios o si no lo estamos obedeciendo. Porque sin obediencia, ¿quién podrá ser salvo? Si no obedecemos a Dios, ¿cómo podríamos asegurarnos de la salvación? Pero cuando obedecemos a Dios tenemos un privilegio muy grande. Si obedecemos a Dios tenemos el privilegio de ser salvos. ¡Qué bendición tan grande! Esa palabra llena mi corazón de alegría y de gozo. Ser salvos, ser salvos. La gente a veces mira esa palabra con un poco de distracción, de pronto de indiferencia. Mira esa palabra, pero la palabra ser salvos es muy interesante para el mundo entero, para todas las personas. Ser salvo, pero ser salvos no es una imaginación de la mente humana. Ser salvos es sujetarnos a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso el texto comienza, que nos ocupamos, Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, porque escuchen esto, qué ejemplo tan lindo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, oh Dios, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sí, la palabra dicha por medio de los ángeles, pero el que predicó hace 2000 años sobre la tierra no fue un ángel, fue el creador de todos los ángeles, que vino a buscar los hombres para salvarlos. Qué bonito es cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús no vino a este mundo a perder el tiempo, sino a buscar los hombres que le pertenecen, porque la raza humana le pertenece al Señor Jesucristo por completo, porque Él dio su vida para rescatar la nuestra. El texto que nos ocupamos: es necesario, es una necesidad muy grande que los hombres atiendan a Dios. Es necesario, es una necesidad muy grande que acatemos, oigamos y obedezcamos a Dios. Es una necesidad muy grande que a través de la Biblia nosotros se infunda una fe poderosa en nuestra mente y en nuestro corazón para agradarlo a Él, porque acuérdense ustedes que la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, claro, no oír los ateos, materialistas, incrédulos, sino la palabra de Dios.
Cuando oímos la palabra de Dios tenemos un privilegio que no se tiene en cuenta muchas veces. Y cuando yo era niño recuerdo que siempre en mi familia y todos me decían que oír la palabra de Dios, la Biblia, era una locura. Y yo me levanté con esa idea de que era una locura tener la Biblia y leer la Biblia en casa, pero ahora me di cuenta después, en mi juventud, me di cuenta que leer la Biblia es algo muy grande. Y en ese tiempo que yo comencé a leer la Biblia, eran las 2 de la mañana, a veces y estaba leyendo la Biblia, las 2 pasadas, y estaba leyendo la Biblia porque Dios provocó en mi vida un sentir especial de información. Cuando uno se informa por lo que Dios le enseña, es más sabio que informarlo por lo que los hombres dicen. Y por eso es que debemos detenernos en esta noche. Es necesario que con más diligencia, tal vez usted haya tenido cierta diligencia para oír la palabra de Dios. En algunos casos, la gente de pronto va cuando le queda tiempo, si le sobra tiempo. No buscamos la palabra de Dios porque nos quede tiempo, nos sobra tiempo. Buscamos la palabra de Dios porque necesitamos oírla, porque la palabra de Dios es la información más perfecta para el ser humano. La palabra de Dios es la instrucción espiritual más perfecta para cada persona interesada en la salvación, porque no podemos ser salvos si nosotros vivimos en la ley de nuestras imaginaciones. La salvación no es una imaginación, escúcheme bien, la salvación no es una imaginación, la salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, de manera que nosotros debemos vivir muy agradecidos con Él y seguirlo por el resto de la vida. A partir de hoy serás un cristiano más, y los que ya estamos en Cristo sabemos que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas las cosas son hechas nuevas. La vida espiritual es algo tan nuevo en los seres humanos. Yo recuerdo mucho cuando comencé a vivir la vida espiritual. Para mí fue una bendición muy grande porque comencé a entender el sentido que tiene la vida cuando uno ingresa a la vida espiritual. Pero si uno no ingresa a la vida espiritual, el riesgo es demasiado grande. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué dice la palabra deslizar? Porque el que se desliza se va al abismo. Ese sí es un problema bastante grave. El que se desliza se va hacia el abismo. Y nosotros no podemos esperar ese momento que nuestra vida, nuestra alma vaya a terminar en el abismo por el descuido de nosotros mismos. Tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que Él está cercano. Deje el pecador su camino y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar, dice el libro del profeta Isaías. Es necesario, quiero referir esta palabra mucho porque es tan importante en este texto bíblico de Hebreos 2. Es necesario que con más diligencia, no cuando a mí me provoque, sino con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en Sodoma y Gomorra solo quedó el recuerdo, y vean ustedes que en este tiempo, si quiere, entre a internet, que hasta ahora se están destapando los techos de algunas casas en Sodoma y Gomorra que quedaron cubiertas por el juicio de Dios, y hasta ahora se están descubriendo como testimonio de que Dios hizo un juicio allí porque los hombres amaron más el pecado que a Dios. A Dios le dieron las espaldas. El pecado en Sodoma y Gomorra era muy terrible. El pecado allí era demasiado protuberante y cruel ante los ojos de Dios. Y Dios siempre mira sobre la tierra porque Él espera que haya un justo para Él. Él espera que haya una persona que se entregue a Él, que lo siga a Él, que le reconozca como su Creador, como su Señor, como su Salvador, como su protección, que lo reconozca a Él, porque es que el Espíritu de Dios debe venir a nosotros para que nosotros tengamos reflexiones completas de la enseñanza de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído.
No sea que nos deslicemos, y escuchen ustedes, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, después de la muerte del Señor Jesucristo, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿En qué podemos nosotros confirmar esta expresión aquí en las Sagradas Escrituras? Una salvación tan grande, que el inmortal se haya hecho mortal para rescatarnos de la muerte, que aquel que es santo y perfecto, que no tiene un solo pecado, porque a Dios no lo puede señalar nadie, Él es santo, santo y santo como los ángeles, según el libro de Apocalipsis, día y noche están en su presencia diciéndole a Él, santo, santo, santo. Él es tan perfecto y puro que nadie lo puede señalar, aunque en nuestros días encontramos hombres atrevidos como son los ateos, los materialistas, los incrédulos que lo señalan a Él. Él es perfecto en todo, y la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso debemos detenernos a pensar que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando del ser más perfecto de todo el universo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, esta palabra debemos tenerla en cuenta, desobediencia, recibió justa retribución, como murieron en Sodoma y Gomorra, quemados. ¿Por qué murieron quemados? Por la desobediencia a Dios, porque no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Cómo es que Dios manda a sus ángeles a predicarles y ellos lo rechazan? Eso es muy triste, muy doloroso. Ellos lo rechazan, como si los ángeles fueran culpables de algo. Ellos estaban sencillamente obedeciendo la voz de Dios, como nosotros en nuestros días. Gracias a Dios que Colombia ya está siendo inundada por el Evangelio del Reino. Gracias a Dios por eso, porque el Evangelio ha tomado unas fuerzas poderosas en este país y los corazones de muchos se han vuelto a Dios. El corazón tuyo también debe volverse a Dios, porque es necesario que reconozcamos a Dios antes de irnos de esta vida. Porque si morimos y no hemos reconocido a Dios, nos perdemos por la eternidad. Pero si en vida hemos reconocido a Dios, tenemos el privilegio de decir, como dijera el apóstol Pablo en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo, morirme es una ganancia. Creo que nosotros esta noche debemos tener muy en serio estas palabras que dijera el Señor Jesucristo en San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué bendición tan grande! Mis ovejas oyen mi voz, y no dice sencillamente me oyen y se quedan allá. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este texto es muy grande, muy poderoso. Notarán ustedes que el Señor compara a los hombres con la sencillez de una ovejita, y una de las cosas es que allá en la parte oriental del mundo ellos adiestran las ovejitas desde muy tiernitas a escuchar la voz de su pastor, y cuando ellas oyen la voz de su pastor pueden estar un poco dispersas en las praderas, pastando, tal vez tomando agüita por allí, pero tan pronto oyen la voz de su pastor que las quiere recoger, ellas inmediatamente reaccionan porque están acostumbradas a la voz de su pastor, y inmediatamente él se va adelante haciendo un llamado, y él se va, y él se va. Y la cantidad de ovejas, que pueden ser 50, 100, 150 ovejas, van detrás del pastor. ¿Y sabe para dónde las lleva el pastor? Allá en las partes orientales del mundo, o sea, por allá en Israel, el pastor en la tarde, cuando las va a recoger y las llama de esta manera, las lleva a los corrales para asegurarla de los peligros y que pasen una noche sin riesgos. Eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida.
así como lo ha hecho con nosotros, rescatarnos de un mundo riesgoso y que nosotros tengamos un privilegio que al final seamos las ovejas que hemos oído al pastor de los pastores, al Señor Jesucristo. Ahora quiero explicarles un poco más de ese texto bíblico. Mis ovejas, mis ovejas. Allí hay una palabra que asigna propietario a alguien. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes conocen la voz del Señor? La voz del Señor es tan linda y tan tierna. Cuando se oye la voz del Señor a través de un hombre ungido por el Espíritu Santo, es lo más tierno y lo más bello. Cuando se oye la voz de Dios, como que se eriza nuestra piel, como que sentimos algo tan grande en nuestras vidas que no podemos rechazarlo y tenemos que decidir a seguirlo. Yo sé que Dios está tratando contigo en esta noche porque quiere hacer de ti una oveja más de su rebaño. Mis ovejas, propiedad. Dice allí en el capítulo 10, verso 27 y 28 de San Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que hay ovejas que lo han oído predicar muchas veces. Hay ovejas que han escuchado la voz de Dios de muchas maneras y nunca lo han seguido. Pero hay ovejas que entienden que es la voz de Dios y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen, esa palabra me siguen quiere decir renuncian a todo lo que quede atrás por seguir al Maestro de Maestros, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, al único Salvador del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y escuchen esto, y no perecerán jamás. Esa es una de las seguridades que tenemos los cristianos. No perecerán jamás. Y otra seguridad mayor, otra seguridad que no podemos pasarla por alto en esta noche. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ni la tentación, ni la prueba, ni la lucha, ni las angustias, ni el dolor, nada, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué bendición tan grande es eso cuando nosotros logramos entender que ingresamos a ser ese rebaño, a ser parte de ese rebaño que en este momento para la gloria de Dios son millones y millones de seres humanos en el mundo. Estaba en estos días pasados mirando algo sobre la obra de Dios en el Japón. Allá en el Japón, para ellos lo más grande que hay es Buda, pero ahora les llegó el Señor Jesucristo y hay muchos japoneses y chinos están recibiendo la palabra de Dios, se están convirtiendo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo es que ellos durante toda la vida creyeron en Buda y ahora van a cambiar a Buda por Jesucristo? Es que comprendieron que Buda no salva, pero el Señor Jesucristo sí salva porque Él es el Salvador del mundo. Qué expresión tan linda, quisiera gritarla en este momento a los cuatro vientos. Jesucristo es el Salvador del mundo. Eso es grandioso para nosotros y debemos ser conscientes de todo corazón en este momento. Debemos ser conscientes que Él está aquí con cada uno de nosotros. Porque si la palabra, dice Él, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hay una explicación aquí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. O sea que este evangelio se comenzó a predicar no porque los apóstoles quisieron, fue primeramente por el Señor. Qué bendito es Él, lo alabo, lo bendigo, lo adoro, de que recorría Jerusalén, Samaria, Judea, Galilea, todos esos sectores los recorrió Él predicando el Evangelio y diciéndole a los hombres que Él era el Salvador del mundo. Porque el que cree, el que me oye y cree en mí, dijo Él, tiene la vida eterna. Por eso detengámonos en este momento sobre este pasaje inicial
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar esto aparte. Descuidemos todo lo demás, pero no descuidemos esta parte. Estaba yo predicando una vez en Río Negro, Santander, y me estaban oyendo muchas personas, y un joven se entregó al Evangelio, pero después negó el Evangelio y volvió a las caminatas del mundo, y en una riña le dañaron la columna y perdió sus dos piernas, y después llorando me decía, no sé por qué me pasó esto. Es que cuando uno oye la voz de Dios que lo está llamando, no puede despreciarlo. No puede despreciarlo cuando uno oye la voz de Dios que lo está llamando, porque eso es fácil de entender. La voz de Dios penetra hasta partir el alma, dice este mismo libro de los Hebreos. La voz de Dios penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso detengámonos hoy aquí que Dios nos está llamando. Detengámonos y démosle la oportunidad a Dios que quiere salvarnos. No lo rechacemos, porque para Él es muy doloroso. Ustedes saben qué sentirá el Señor Jesús, que el mundo, sabiendo que Él dio su vida en una cruz. La muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa en Israel, pero Él la sufrió por salvarnos, y ahora que el hombre lo rechace, eso es demasiado doloroso para Él. Vuelva la mirada al Señor Jesús en esta hora y dígale a Dios que le perdone, y yo le aseguro una cosa, mi Biblia dice que Dios es amplio en perdonar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Quiénes fueron los que la oyeron? Los apóstoles. No fue confirmada por los que la oyeron, y escuchen esto, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Eso es lo bonito de la iglesia. En la iglesia vemos maravillas, y no solamente vemos las maravillas, sino que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia y llena vidas. Qué cosa tan linda. Yo he visto al Espíritu Santo en las campañas llenar corazones de personas que nunca habían oído el Evangelio, pero fueron a nuestras campañas y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted si cree que una persona que sea llena del Espíritu Santo vuelve al mundo? Eso nunca, porque Dios precisamente nos da el Espíritu para sacarnos victoriosos frente al pecado, para sacarnos victoriosos frente a la tentación, porque es posible que después de que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo, venga la tentación, pero más poderoso es el que nos protege que el tentador, porque el tentador fue vencido en la cruz, y en esta noche la victoria se la debemos al Señor Jesucristo. ¿Cómo compareceremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Cómo escaparemos si fue confirmada por los que la oyeron? Y escuchen esto, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Cada vez que yo leo el libro de los Hechos y miro por allí sobre el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 del libro de los Hechos, y veo que era tan extraordinario el poder que Dios le había dado a sus apóstoles, que por donde el apóstol Pedro pasaba, solamente con pasar la sombra de él por encima de un enfermo quedaba sano. Cuánto más cuando él les ponía las manos encima, cuánto más cuando pasaban al altar decididos en ser sanos, decididos en ser salvos, decididos en ser liberados. Porque el pecado es una atadura que agarra a los hombres, que muchas veces lloran por escapar del pecado, pero no pueden. Es que el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nosotros tenemos que buscar al que puede liberar. Tenemos que buscar a aquel que puede sacarnos de ese infierno inmenso del pecado y ponernos en el camino de la gracia,
porque el que está en Cristo está en el camino de la gracia, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Notarán ustedes, no se puede llegar al cielo sin el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino. Otra cosa que dijo Él, yo soy la verdad, en San Juan 14:6, yo soy la verdad. No podemos oír más a los hombres que al Señor, tenemos que aprender a oír al Señor. Y aunque nos parezca como ellos dijeran, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque los judíos dijeron eso cuando lo oyeron predicar a Él, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero los que lo siguieron se salvaron. Y eso, perdónenme que me conmueva un poquito. Los que lo oyeron se salvaron, y los que lo oímos en nuestros días también nos salvaremos. Por eso Él nos dejó esta Biblia, para que lo oigamos y que lo sigamos, que lo obedezcamos, y que no importa qué vaya en nuestra vida presentándose en el camino para nosotros, en Cristo somos diferentes.